es una predicación más bien es un clamor y es a ubicarnos en el poder de Dios. Lo llamé así, lo llamé así. Oh Dios, cúbreme de tu poder. Ustedes pueden decir a cada uno, vístame de tu poder, lléname de tu poder. Cada uno le puede decir en esta noche al Señor. Es muy grande saber, hoy le decía al Señor, es muy grande, es precioso hablar de tu poder. Ahora que lo necesitamos. Ahora necesitamos de ese poder maravilloso de Jesús en nuestra vida. Vamos a leer Lucas 1:34. Dice así. El nacimiento de Dios muestra el poder de Dios en su nacimiento. Entonces María, el ángel, María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Hermanos, voy a leer ciertos versículos de poder y esto me llenó muy grande y fue muy sublime saber que María, esta mujer, recibió poder de Dios. Vamos a leer también Mateo 12:46. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanas estaban fuera y le querían hablar, y le dijo, uno, he aquí su madre y sus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él les dijo esto, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Extendiendo la mano hacia sus discípulos, le dijo, he aquí mi madre y mis hermanas, he aquí mi madre y mis hermanas. Hermanos, es tan poderoso, tan grande y sublime el poder de Dios que el Señor nos dio. Tan grande que Él nos dio esa importancia de venir el poder de Dios en nuestra vida, que Él mismo le dijo a su mamá, la señaló a nosotros. Nosotros tenemos ese privilegio, hermanos, de tener el poder de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, para todo lo que pidamos, mis hermanos. ¿Estamos enfermos? El Señor nos sana. El Señor nos restaura, mis hermanos. El Señor lo sostiene todo con su resplandor de su gloria, con la naturaleza, mis hermanos. Dios sostiene, Dios cambia al pecador. En estos tiempos estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde necesitamos revestirnos del poder grandioso del Señor. Necesitamos llenarnos del poder, porque solamente en el nombre de Jesús y con el poder de Dios podemos salir, mis hermanos, del COVID, que es mundial, de todas esas cosas. El Señor levanta de los muertos. El Señor levantó a Lázaro de los muertos, lo resucitó de los muertos para demostrar su gloria y su poder. Y esa es la misma gloria que nosotros necesitamos hoy en día. Que necesitamos. Hay muchos hermanos que el Señor ha levantado. Hay muchos hermanos que el Señor ha sacado de UCI. Hay muchos que están allí enfermos y que necesitan que nosotros oremos. No era la sombra de Pedro la que sanaba a los enfermos, era el Espíritu del Nazareno, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y sublime que nos trae. Hoy por eso tenemos que llenarnos, para que el Señor Jesucristo, cuando alguien
esté necesitado, cuando alguien necesite una oración, ese poder, hermanos, porque Dios nos ha creado para manifestar su gloria y su poder. Y por eso me quedaba yo, o sea, perpleja de saber cómo el Señor nos dio el poder a las mujeres, mis hermanos. Como él siendo, y el ejemplo para los hombres es que él mismo fue hombre y cumplió y fue poderoso. Y en ese tiempo la mujer no era tenida en cuenta, pero el Señor nos puso en cuenta cuando vino y se estuvo allí con esa gloria y su poder y se engendró en una mujer para poder dar ese poder maravilloso a la mujer que nosotros tenemos, mis hermanos, de poder decirle a alguien, llegar y decirle, no, el poder de Dios a veces no es tanto el testimonio que uno tenga para dar, sino hablarle de este poder de Dios, de este poder grande y sublime que el Señor hace. Yo me acuerdo cuando Julio estaba con todos sus órganos enfermos, que no valía nada, que me habían dicho, él tiene muerte cerebral, pero invocamos el nombre que es sobre todo nombre y el Señor le dio vida a ese cuerpo. Dios le dio vida. Ahora decían, si a él le da el COVID, él muere. Pero Dios siguió haciendo su obra, siguió manifestando su poder, siguió derramando esa gloria, hermanos, y por eso necesitamos ser revestidos, bañados con el poderoso poder de Dios para manifestar su gloria. Con él asaltaremos muros, con él derribaremos montañas, con el poder santo que el Señor ha derramado en cada uno de nosotros. Necesitamos yo salí y yo decía, Señor, cómo eres tan sublime, Señor, que los cielos cuentan la gloria. No puede hacer nada el hombre si no es con el poder de Dios. No puede hacer nada, no valemos nada sin Dios. Todo lo que somos, lo somos por Dios, hermano. En el poder de Dios, Él está en la cruz, hermanos. Cuando el Señor allá en la cruz, Él se llevó todos los pecados, todas las enfermedades, y por su llaga nosotros somos curados. Y si nosotros tenemos que estar llenos de ese poder para poder darle a otros, para poder decirles, en el nombre de Jesús, usted se va a alentar, en el nombre de Jesús, usted va a quitar esa tristeza, porque podemos dar mucho testimonio nosotros, pero el mayor testimonio es Cristo Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, el que nos hizo, el que conoce nuestra mente, el que sabe quiénes somos de verdad, qué necesitamos. Ese es nuestro Dios. Hoy en día, algunos hermanos dicen, a mí no me dio nada del COVID, a mí no me dio nada porque realmente a mí no me mandó a una cama, pero a otras personas sí les tocó muy duro. Entonces, gloria al Señor Jesucristo, porque también esa persona que le tocó el COVID duro, también así más grande es el poder que ha venido sobre esa persona. Y también es gloria al Señor porque el Señor cuida de nosotros, porque el Señor es grande, porque el Señor es sublime. El poder de Dios hay que vivirlo. Nosotros tenemos que vivirlo, lo dice en Corintios, Primera de Corintios 4:20, porque el reino de Dios consiste en palabras, sino en el poder de Dios. O sea, el poder de Dios hay que vivirlo, porque no es solamente decirlo, y a veces nosotros es vivir nuestro propio testimonio. Vivir nuestro propio testimonio para poder decirle a otras personas que sí, y eso es poder de Dios. Yo le puedo decir a una persona que no tiene riñones y decirle que llevan un año haciéndole diálisis, y yo le puedo decir, Jesucristo sana porque sanó a mi esposo. A mi mamá el Señor le sanó un tumor de su cabeza y la volvió consciente para que durara 3 años más y pudiera bautizarse en el nombre de Jesús. Yo puedo decir en el nombre de Jesús, tumor, usted es seco, y se seca en el nombre de Jesús, porque así es el pueblo de Dios. Aquí que está mi sobrina con la hermana Consuelo, yo no sé la hermana Victoria, qué hermano se acuerda que el niño de mi sobrina tuvo problemas de corazón abierto y el Señor lo sacó de allá y lo restauró, y el niño está acá.
podemos decir que el Señor, un niño que a los ¿cuántos días fue que tuvo el niño sin comer? 20 días sin comer, ni siquiera, y el niño vivió. Le dio anemia, le dio de todo, y el Señor lo sacó de su respirador, el Señor, y el niño ya está estudiando y es el niño más inteligente y ora lo demás de lindo por su padre. Entonces, mi hermana, la hermana Consuelo sabe, le dio peritonitis, la gastritis por allá, estuvo en UCI, allá oramos y pasé al altar y oraron por mi hermana y el Señor la tiene ahí escuchando palabra del Señor. Entonces podemos decir que el Señor sana, que el Señor restaura, que el Señor cura, que el Señor levanta. Años orando por mi madre y el Señor Jesucristo sí, el Señor Jesucristo sí la salvó, hermanos. Él sí nos escucha, porque el poder es grande, porque el poder es inmensurable, porque el poder lo puede todo, hermano, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en el Señor que nos fortalece. Yo con mucho tiempo, yo creo que ya como seis años en mi proceso y estaba cansada y le dije, ay hermana Consuelo, estoy súper cansada. Y ella me dijo, oye hermana, ¿cuántos años tiene? Yo le digo 42 y me dijo, no vas a vivir 100 años. Para mí esa palabra lo voy a llevar siempre, mis hermanos, siempre, 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 porque es verdad, las pruebas pasan. Todo pasa, pero el Señor permanece. Uno no va a vivir todos los años de su vida para vivir un propósito. El Señor lo saca al otro lado. También me quedaba yo aterrada en estos días con María, la hermana de Moisés, cómo vivió varias pruebas y pasó muchas, y pasó las 10 plagas. Y al otro lado fue que ella cantó el himno de victoria. Al otro lado, que sería bueno, mis hermanos, que en el proceso pudiéramos cantar, mis hermanos. Antes de mi mamita irse, pudimos con Sarai orar en el cuarto y ver cómo el Espíritu de Dios se derramó en ella y cómo mi hija hablaba en lengua junto con ella. Eso fue algo hermoso, hermanos. Eso fue algo glorioso, que ella tenía fiebre, mucha fiebre, pero cantaba, cantaba, cantaba para Dios, porque Dios es grande. Y ver eso, mis hermanos, fue lo más glorioso, porque es el poder de Dios. Es el poder grande, es el poder inmensurable. Él lo hace todo. Él hizo los cielos y la tierra para nosotros, para ver su gloria. Hizo todo, las lumbreras, porque nos ama, porque Él nos ama, mis hermanos, porque Él mostró su amor, vino y se hizo hijo de María, hijo del carpintero, por amor, para su gloria, para manifestar su poder, para sanar, lo criticaba, lo murmuraba, le decía, pero él seguía. Hoy en día los hebreos, los israelitas todavía dicen que es un loco, pero Dios ama, y por ese amor que Él tiene, nos dio a nosotros la salvación, y por Él somos salvos, por Él somos salvos. Y no importa que haya este problema con el hermano, que inclusive ya se fue y su esposa está, y se fue su hija, y se fue todo. Hay problemas más grandes, mis hermanos, que otras personas tienen, porque él se fue, ya Dios se lo llevó, hermanos, y su esposa quedó, su hija también. Pero la gloria de Jehová y la gloria de Dios está con ella, con la mujer, con ella. Ella, me gustaría tenerla y poder abrazar y decirle lo privilegiada que es ella, porque el Señor dice que Él está con los afligidos, con los menesterosos. Porque a veces cuando nos hay problemas, no se busca a Dios de la misma manera. Por eso es que María cantó al otro lado el himno de victoria, porque había dejado atrás, pero tenemos que cantar siempre, hermanos, en medio de las pruebas. Yo pasaba las pruebas y siempre, cuando estaba Julio en esa UCI que duró los 2 años, yo siempre decía, ¿por qué me viene? Puedo tener paz en la tormenta.
Y cuando mis pies se pusieron al suelo, gracias a Dios encontré a la hermana Consuelo que me ayudó a volver a encontrar. Y de haber estado así a veces desorientada, también es un privilegio grande porque me hace recordar que soy humana, que dice el Señor que si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta. Eso es poder de Dios, hermana. Es el poder de Dios. Por eso tenemos que estar revestidos del Señor para darle al que está desorientado, aquel que necesita de ese Dios grande, de ese Dios sublime, ese Dios que sí nos ama, que Él nos levanta, porque a veces nuestra fe mengua. Y gloria a Dios por eso. Porque cuando Pedro estaba y él le dijo, Señor, si eres verdaderamente Dios, di que camine sobre el agua. Y él se fue allá tranquilo y los vientos contrarios llegaron y se hundió. Y él dijo, Señor, sálvame que perezco. Se hundió porque le faltó la fe. Pero si no hubiera sido así, Pedro se hubiera creído el gran yo soy. Pero no, el único gran yo soy es Jesús de Nazareno, el Todopoderoso, el Alfa, la Omega, el principio, el fin, el que es y el que vendrá, y el Verbo, el Dios hecho carne por amor a nosotros, por amor a esta humanidad. Y por eso hay poder, hermanos, hay poder en el nombre de Jesús. Y si alguien cree en esta noche, el Señor va a hacer grandes cosas porque es el poder de Dios. Es el poder de Dios que hace todo, todo, hermano. Aún en medio de toda circunstancia, el Señor ayuda. En medio de que mi madre se fue, el Señor ha hecho grandes cosas. Porque el Señor dice que aún así muramos, vamos también a vivir. Porque Él sigue escuchando, restaurando, porque nadie aquí en el mundo somos indispensarios. El único que vive para siempre, hermano, ese es el Señor. Y gracias a Dios por cada momento que vivimos, porque cada momento que vivimos es para manifestar la gloria pura de Dios. Porque Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea todo, hermano, y dale gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque usted a veces se ha sentido triste, porque a veces ha menguado, porque a veces ha necesitado decir como Pedro, Señor, sálvame, Señor, que perezco. Sálvame, Señor. Yo también he tenido que decir, Señor, por poco mis pies resbalaron, por poco, porque tuve envidia de los arrogantes, porque yo veía al Señor cómo sacaba a otras personas de las pruebas, cómo el Señor lo hacía y yo seguía en las mismas. Y yo decía, Señor, ¿por qué oro por esa persona? Y esa persona se alienta y se va y todo eso, y yo sigo aquí en el proceso. Hasta que entrando al santuario de Dios, me di cuenta de verdad lo que era la gloria del Señor Jesucristo. Y por eso, gracias a Dios, por las personas que le ayudan a uno. Gracias a Dios porque Dios es poderoso. Y hermanos, busquemos cada uno ese poder grande, ese poder para dar. En estos días daba testimonios, pero me di cuenta que yo decía, esta persona o mi sobrina está haciendo su propio testimonio y me alegraba porque está buscando a Jesús y mi corazón se hinchaba de emoción. Porque ella lee también, la gloria de Dios se manifiesta cuando ella lee la Biblia y el Señor me muestra y me pongo, como dice el Amparo Cristal, esa que hace así mi hermano, de la ver la gloria inmensurable del Señor y ella está haciendo su propio testimonio. Yo le tengo que contar el testimonio de lo grande que Dios sana, hermanos, que el poder de Dios está trabajando aunque nosotros no podamos verlo. Él está trabajando. Yo no veía, yo creo que la hermana Consuelo también, todo lo que yo le decía, hermana, por favor, mis hermanas, mire esto allí, y mi mamá, y yo no veía, ella me decía, dale gracias a Dios, denle gracias a Dios, y yo decía, pero ¿cómo puedo darle gracias a Dios por todo? Y cuando comencé de verdad a entrar al santuario de Dios, cuando comencé, mira que la gloria de decirle, Señor, dame, revístame de esa gracia, Señor Jesucristo. Porque es tu palabra, Señor, la que es atractiva.
Es la palabra de Dios que es seductora. Es la palabra de Dios que nos da amor. Es la palabra de Dios que nos llena. Es esa palabra, hermanos, que hace ese efecto en nuestra vida. Es la palabra de Dios. Oh, cada día veo a mi sobrina, a mi hermana enamoradas, háblenme más, háblenme más. Y yo le digo, pero es que eso es duro. Y ella dice, no, me gusta, háblame más. Pero yo hacía mucho tiempo les había dicho, pero ellos dicen, no, ahorita háblenme más, eso es lindo, es lindo, es lindo. Porque el Señor tiene su tiempo. Es el tiempo de Dios. El tiempo del Señor es perfecto, mis hermanos. Qué hermoso es verdaderamente sentir esa gloria, sentir esa victoria de Jesús. Porque la victoria, mis hermanos, es el Señor, es el poder que hay, imagínense. Yo me quedaba aterrada, ¿qué pensaría María cuando el hijo le dijo, madre mía y hermanas son las que señaló a todas las hermanas de la iglesia? Hermano, eso es tan poderoso. O sea, el Rey de Reyes y Señor de Señores nos estaba dando ese poder. Por eso los católicos creen que María tiene poder, pero el Señor le dio a todas las mujeres, a los hermanos, a las hermanas, a todos nos dio, y gloria, aleluya, gloria al Señor Jesús. Hermanos, ubiquémonos en el poder de Dios y así vamos a entender. Yo decía al Señor en estos días a alguien que me decía, pero mira, es que dicen que todo es voluntad de Dios y entonces es voluntad de Dios que pase tal cosa, esto, que violen, que hagan, que maten. Yo le decía, y no dicen que ni la hoja de un árbol se mueve si no es por el poder de Dios. Y yo le decía, no voy a creer que Dios es bueno. O sea, que Dios es bueno. Y si hay cosas que usted no entiende y yo no entiendo, no preguntemos, callémonos la boca. Por eso Dios nos puso ese tapabocas, para que callemos, mis hermanos. O cuando uno a veces, de verdad, yo a veces me ponía a mirarme hasta a mí misma, cuando uno a veces está tan lleno de, la persona está afligida porque está pasando por un momento y uno le quiere decir, mira, yo pasé por lo mismo, yo pasé por este problema y todo eso, y empieza uno súper emocionado. Pero yo vi que es mejor hablar primero del poder de Dios, para ahí sí pues dar testimonio, porque puede ser, pues voy a decir algo que me pasó hace mucho tiempo. Yo fui a tener a mi hija después de 10 años y allá me dijeron, yo gritaba el dolor. Entonces la señora la enfermera me dijo, pero ay, usted ya es vieja y ya ha tenido 2 hijas y todo. Yo le dije a ella, mire, ¿sabe qué? Si usted se machaca una uña hoy, dentro de 10 años vuelve y se la machaca, a usted le va a doler. Porque el dolor, y a veces nos pasa eso, hermano, puede que nosotros tengamos un testimonio grandote y otra persona no sea sino una uñita nomás. Pero hermano, para Dios es grande, es importante, igual que cualquier testimonio grande que hayamos vivido en la vida. Porque hay poder en el nombre, hermano, del Señor. Todo lo que hay, lo más, por eso es que el Señor dice que en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré, porque el Señor nos va a dar mucho más poder, hermanos. El poder va a ser más grande. Y vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor Jesucristo y vamos a hacernos un examen hoy y vamos a decir qué tanto poder hay en cada uno de nosotros. ¿Qué tanto poder hay, hermano, en usted, mis hermanas? ¿Qué tanto hay poder del Señor? ¿Cuánto poder usted puede para darle a una persona? ¿Qué tanto usted puede entender de ese poder tan maravilloso que el Señor ha dado en nuestras vidas? Y yo sé que esto nunca, nuestra vida después de esta pandemia, si es que logramos pasar, porque la gloria es para el Señor, pasemos o no pasemos, la gloria es para Jesús. Vamos a saber cuánta gloria el Señor nos ha dado, porque Él tiene harta gloria para dar, muchísima. Pedro hubiera podido andar más sobre el mar, hubiera hasta danzado allá en el mar, pero no pudo, porque si no, su corazón se hubiera puesto grande.
porque él llegó allá y trató a mirar a ver si le quitaba la oreja allá a tratar de defender al Señor, pero el Señor fue y se la puso. El Señor quiere darnos mucho más, hermanos. Que el Señor Jesús les bendiga y les guarde. Muchas gracias. Vamos a orar. Señor soberano Dios, te doy tantas gracias, Aleluya, Señor, por tu gloria a Dios gloria. maravilloso y Te eterno. doy gracias por tu Padre poder, Santo, te doy Señor, gracias, por ese gracias, poder Dios. de salvación, Señor, Invocar tu nombre, por el Jesús, poder tu tan grande nombre, que tú reconociendo manifestaste tu en la cruz, grandeza Señor, como porque todo oh, tembló, Jesús. Señor, Dios, mi resucitaron alma te muertos, adora, Padre Jesús. Santo. Cuando Mi tú, alma Señor, te da muchas moriste, gracias, Señor, Jesús. aparentemente para el enemigo, pero, Señor, que sos Señor, tu poder fue propicio a grande, todos Señor, porque tus esos hijos, 3 días que tú tuviste no se allá, Señor cuenten tus Jesucristo, hijos le de la iglesia arrebataste, Señor, propicia. las llaves de la muerte al Ser enemigo, Señor. salvos, Y Señor, somos guárdalos. salvos. Somos, Señor, lo que somos. Lo somos por Sombra ti, soberano poderosa, Dios. Gracias, Señor Jesucristo, Señor. por todas estas dolencias, angustias, porque en medio de todo Alabamos, Señor, estas crisis, agradecer Señor, tu poder ha por sido mi manifestado, familia, Señor. Tu Señor poder ha sido Jesús. grandioso. Tú has sanado, Señor. Tú has Aleluya. restaurado. Aún, Señor, tú has remecido tu iglesia, Señor Jesucristo. Y tú, Oh, Señor, sí, con tu poder grande, Dios. Señor, ha hecho cosas sublimes, Señor Dios Todopoderoso. Has unido a las familias, Señor. Has traído los cultos, las iglesias, Señor, a las casas. Ha Aleluya, hecho Jesús. altares grandes, Señor. Ha manifestado tu poder. Por eso te pido, mi Dios, que Oh, tú, Señor, nos dé muchas entendimiento gracias, para gracias. usar tu poder, Señor. En tu santo Oh, nombre, Dios Jesús. maravilloso. Amén. Amén. Dios les Aleluya, bendiga. Jesús. Amén, 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 hermana Carmen. Yo la bendiga por el mensaje tan lindo. Dios bendiga a cada una de mis hermanas. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. En el santo nombre de Jesús hay todo poder para librar de las ataduras del error y de las cadenas de maldad. Invocando el nombre de Jesús, todas las tinieblas huirán y podemos ver brillar la luz. Sabremos por dónde caminar. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. En su nombre hay victoria. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús, en su nombre hay victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición ese mensaje de parte de Dios. Para finalizar el devocional, le voy a pedir el favor a nuestra hermana Victoria que ore para cerrar este hermoso devocional. Gloria al Señor. Gloria a mi Dios, aleluya. Gracias, Señor, por este día tan lindo, por tantas bendiciones juntas. Gracias. Gracias, hermana Carmen, por dejarte usar del Señor Jesús. Qué hermoso mensaje. Pero también quiero decir qué hermoso devocional. Jóvenes y entre jóvenes y adultos, qué hermoso es Dios.
Gracias, mi hermano Jorge, por organizar este devocional tan bonito. Gracias por las niñas que cantaron, Samara, y también aquí estaba la otra niña. ¿Se fue? No alcancé a cogerle el nombre. Stacy. Stacy. Ok. Stacy. Qué Lindo, bendición. lindo, Qué lindo, oraciones tan poderosas. lindo, Se lindo. sintió la presencia del Señor. Amén. Gracias, mis Aleluya. hermanos, por realizar este hermoso devocional. Para nosotros Aleluya. es una alegría, un gusto realmente poder estar acompañado con personas que se dejan usar por Dios y escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Gracias a nuestra hermana Arsenia, que está también allí con esas alabanzas lindas que nos llevan y nos remontan a un principio de nuestra vida cristiana. Gracias al Señor por este hermoso devocional. Realmente su presencia hoy estuvo en medio nuestro y así lo hace todos los días. Gracias. Aleluya. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Un abrazo fuerte. Amén, gloria a Dios. Qué lindo que los jóvenes nos ministren. Hoy los jóvenes ministraron nuestras vidas. Yo lo sentí en lo profundo de mi alma. Gloria a Dios, gracias. Gracias, hermano Jorge, hermana Samara, hermana Stacy, hermana Arsenia, hermana América. Sigue creciendo en la gracia. La gracia de Dios es el regalo más grande que tenemos. Nada más bello que su voluntad en mí. Cuando uno ve a los jóvenes tomar la gracia de Dios y no dejarla caer. Hoy necesitamos jóvenes que no dejen caer la palabra de Dios, sino que la sostengan. La sostengan porque no sabemos cuánto tiempo demora el que ha de venir. Y ustedes tienen que seguir llevando la bandera. Bendito el nombre de Jesús. Carmencita, qué bueno escuchar. Le amo mucho en el amor de Jesús. He visto la mano de Dios pasar por la vida de esta mujer guerrera, de su familia, sacando adelante a sus hijos, siendo esa ayuda idónea de ese esposo, de Julito. Qué bueno que nos recuerda el Señor a través de ella, que más importante es el poder de Dios que otra cosa. A veces nos quedamos con lo que Dios ha hecho en nosotros, pero lo que tiene que permanecer es el poder de Dios, que es el que mueve todas las cosas y el que nos permite testificar. Qué maravilla devocional, gracias a Dios por todos los hermanos. Y gloria a Dios, estoy tan emocionada y tan ministrada que me dejan hablar. Aquí seguimos, es el punto. Gloria al nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor.